que intervengas en mi familia. Hágalo a su forma. Tal vez eres una persona que por primera, segunda vez estás en la iglesia, no sabes orar, pero no hace falta ser un orador profesional. Solo cierra tus ojos y que te salga de tu corazón: el divino alfarero no es otro que nuestro Dios amado. Así que quiero que le invites a Él a tu casa. Dile: divino alfarero, quiero que entres a mi casa. Quiero que metas tu mano en mi corazón. Divino alfarero, por favor, sana el corazón de mi familia hoy. Amén, Señor, y amén. Por favor, siéntese, tenga la bondad. Gloria al Dios eterno. Hace muchos años escuché una anécdota, seguramente usted también la ha escuchado. Se trataba de un padre que quería lidiar con el carácter de su niño. El niño no tendría más de unos 11 años, tal vez 12 años, pero en esa etapa de la adolescencia a veces los niños suelen experimentar ciertas facetas de rebeldía, y la de este niño era que le daban unos ataques de ira y causaba daño, decía malas palabras, hería a sus padres, hería a sus compañeritos, a veces golpeaba, y esto lo había convertido en un verdadero problema, no solamente en su casa, pero también en el barrio, también en la escuela, donde quiera que el niño estaba, ya casi que su nombre equivalía a problema. Así que su padre, intentando enderezar al carácter de su hijo, un día le pidió hacer un ejercicio con él. Y el ejercicio era que por cada rabieta que agarraba, por cada impulso de ira, él iba en una tabla que el padre colgó en la pared del patio de su casa. El niño iba a clavar un clavito allí. El primer día, después de la tarea, el niño logró clavar 30 clavitos allí. Es decir, fueron 30 pataletas que hizo el niño. El día siguiente clavó menos, y así sucesivamente, hasta que llegó un día en que el niño no clavó un solo clavo en la tabla que colgaba en la pared del patio de su casa. Por supuesto, usted podrá imaginar la cara de alegría del niño y esa sensación de logré superar una crisis. Pero ahora venía la segunda parte de la terapia que el padre estaba haciéndole a su hijo. Y le pidió el padre a su hijo: bueno, ahora quiero que por favor saques cada clavo. El niño empezó a sacar muchos clavos hasta dejar la tabla sin un solo clavo. Pero la tabla quedó con los huecos de los clavos que se sacaron. Así el padre le mira a su muchacho y le dice: ok, hijo, ya dejaste de clavar clavos en la tabla, pero aunque has dejado de clavar clavos en la tabla quedó con heridas, quedó con cicatrices. No es suficiente solo con no clavar más clavos. No es suficiente solo con ya no maltratar más con mis palabras. No es suficiente, esa es una parte. No es suficiente solo con no herir más a mis padres, a mis hijos, a mi cónyuge. Es que si hoy decidimos no herir más, que yo espero lo hayamos hecho luego de esta, yo le llamo una terapia intensiva a la que nos ha metido el Señor en estos domingos. Yo espero que ya esa tabla en la que si te pusieran a clavar cada clavo cada vez que hieres a alguien de tu familia, yo realmente espero que ya desde la semana pasada hayas dejado de clavar clavitos allí. Pero aunque ya no claves más, quedan heridas. Así que no es suficiente solo con no clavar más clavos en la tabla. Ahora hace falta sanar las heridas que dejaron los clavos que clavamos tiempo atrás. Y de eso se trata esta escuela dominical, y de eso se trata este mensaje. Les declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que voy a predicar corto. Voy a predicar contando desde ya 45 minutos como debe ser. Así que en el nombre del Señor ahí vamos.
Estoy trabajándole a eso, mis queridos hermanos. Estoy trabajándole, como usted no se imagina, a no predicar largo, por Dios. Así que en 45 minutos quiero entregarle a usted una conferencia en la que le voy a invitar a revisar la tabla de nuestra familia, el corazón de nuestra familia. Porque no se trata solo de ya no clavar más. Esa debió haber sido una decisión que se debió tomar, y si no lo has tomado, por favor, hazlo ya. O sea, ya debemos parar. Ya se supone que a esta altura de cómo hemos ido en el proceso, ya no estamos clavando clavos en el corazón de nuestra familia. Pero si ese es el caso, Dios te quiere ayudar. Dios quiere obrar en tu carácter, en tu vida, hasta que llegue el punto en el que dejes de herir a tu familia. Pero necesitamos ahora sanar, necesitamos cicatrizar. Y quiero tomar este tiempo para hablar, en primer lugar, quiero que tratemos de echar un vistazo en la forma como nuestras familias están heridas, cómo el corazón de la familia puede estar herida. Ahora vamos a mirar cómo se puede herir la familia, qué cosas pueden herir a nuestra familia. Vamos a ir un poco más adentro luego de este punto y vamos a mirar las raíces de las heridas. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de entender la raíz de una herida, porque hay heridas que a veces las tratamos de forma superficial y momentáneamente las arreglamos, pero hay heridas que traen raíces muy profundas y vamos a tratar de entender esas raíces. Así que la parte final de este mensaje, primero, vamos a hacer una oración de renuncia, de desprendimiento hoy. Hoy aquí en esta iglesia, en la casa de Dios, por el efecto de la palabra y por la obra del Espíritu Santo, vamos a hacer una oración de renuncia. Vamos a desprendernos del dolor, de las heridas, pero lo más importante, vamos a permitir que el divino alfarero pueda tocar el corazón de nuestra familia. Por favor, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, yo creo que usted puede mejorar ese aplauso. Es más, creo que lo puede acompañar con un gloria a Dios, con un aleluya, porque estamos celebrando al divino alfarero. Estamos celebrando al Dios que puede sanar el corazón de nuestra familia. El primer versículo que leímos, revelando la importancia que para Dios tiene el corazón, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando yo hablo del corazón de la familia, me estoy refiriendo a dos elementos primarios. Primero, el corazón de la familia es el corazón de cada integrante de la familia. El corazón del hijo es el corazón de la familia. El corazón del padre es el corazón de la familia. El corazón de la esposa es el corazón de la familia. El corazón del esposo es el corazón de la familia. De tal manera que si el corazón del hijo está herido, el corazón de la familia está herido. Si el corazón de la esposa está herido, el corazón de la familia está herido. Así que quiero que entendamos el corazón de la familia como el corazón de cada integrante de la familia. Pero en segundo lugar, quiero que entendamos la palabra o la expresión del corazón de la familia como la esfera en la que la familia logra convivir en armonía y además que hace factible la presencia de Dios armonizando a cada integrante del hogar. Así que quiero que miremos también el corazón de la familia como la unidad de la familia, el alma, el espíritu de la familia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bien, muchas familias no están destruidas, pero están heridas. Yo tendría tal vez 13 años, 14 años debería tener. Bueno, no soy preciso en la edad, pero sí recuerdo que mi pastor logró detectar que en mi casa había alguna situación que no estaría bien
Así que recuerdo que mi pastor llegó ese día a visitar en mi casa. Estábamos todos reunidos, era ya de noche, mi papá había venido de La Rosa, mi mamá estaba en casa, mis hermanos todos estábamos en casa. Y mi pastor le hizo una pregunta a mi papá: hermano Arnulfo, ¿cómo está la familia? Mi papá, con toda sinceridad, el aplomo que lo caracterizaba, dijo: pastor, gracias a Dios, bien. El pastor hace una segunda pregunta: ¿su familia es unida? Mi papá nos mira todo y dice: sí, mi familia es unida. Bueno, ese concepto duró hasta que el pastor hizo una pregunta más profunda a los hijos y a la esposa. Ese día, en esa reunión familiar que teníamos, salieron cosas escondidas y ocultas. Mi familia no estaba destruida. Es más, mi familia era una especie de modelo en la iglesia. Mi familia, mi papá respetaba a mi mamá. Nosotros a mi mamá señora, a mi papá señor. Pero habían heridas que arrastrábamos nosotros hacia mi mamá, entre nosotros mismos como hermanos, que venían de hace mucho tiempo. Y en ese momento, cuando el pastor logró oprimir ese botón, esa tecla clave, es como si se hubiese abierto una gaveta que por mucho tiempo estuvo guardando resentimientos, heridas, que nunca las gestionamos. Además, porque no sabíamos cómo hacerlo. Nunca nos sentamos a mirar y a evaluar. Ese día nos dimos cuenta: nosotros como familia no estábamos destruidos, pero estábamos heridos. Así que quiero que partamos desde ese principio. Mi familia puede ser que no esté destruida, es decir, puede ser que en casa todavía está el esposo viviendo con la esposa, que todavía los hijos que no se han casado están bajo el mismo techo. Así que podríamos decir: no está destruida la familia, pero eso no significa que esté sana. Puede no estar destruida, pero estar herida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Pero si tu caso fuera el hecho que no solo está herida tu familia, es que además está destruida, recuerda que estamos en las manos del alfarero, que somos familias en manos del alfarero. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta preciosa hora? Mis queridos hermanos, y una herida en el corazón de la familia no atendida, no procesada, no atendida, con el tiempo, al pasar los meses, a veces los años, esa herida se puede convertir en distancia. El esposo distanciado de la esposa. Se puede vivir bajo el mismo techo. Y la rabaquenda de la hermana hablar en lenguas en la iglesia. Échalo. El hermano lo más de sonriente en la iglesia, pero vivir distanciado de su esposa, o la esposa vivir distanciado del esposo. Es decir, hay gente que están juntos pero no revueltos. Hijos distanciados de sus padres, viviendo bajo el mismo techo probablemente, distanciados. Hermanos distanciados entre ellos, que podrán hasta vivir en la misma habitación, pero simplemente no se soportan. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Una herida en el corazón de cualquiera de los integrantes de la familia que no se atiende a tiempo, además puede generar una frialdad entre cada integrante de la familia. Genera frialdad. Es decir, no hay sentimientos de cariño, ni de afecto, ni de amor. ¿Por qué? Porque hay heridas que no se curaron, y con el tiempo esas heridas terminan convirtiéndose en corazones fríos. Es decir, es posible que el esposo que hoy no le dice a la esposa te amo, esa frialdad en el corazón de ese hombre puede obedecer a años de maltratos, de peleas que nunca se gestionaron, que nunca se hablaron, pero el hombre se cansó y llegó un momento en el que su mecanismo de defensa es echarle unos cubos de hielo a su corazón, y se convierte en un esposo frío.
Pero repito, esa frialdad es el resultado de una herida que no se trató a tiempo. La esposa que hoy mira al esposo a la cara y con frialdad le dice: yo a ti no te quiero, solo estoy aquí por los niños. Una vez que estos niños crezcan, me largo de aquí, yo no te amo. Pero se lo dice con una frialdad. Bueno, eso no es gratis. Esa mujer habla de esa manera porque tiene heridas que nunca se trataron. Pasaron los años y esa herida se convirtió en un corazón frío, en el que ahora parece que no hay cariño, no hay amor, no hay afecto. Así que una herida que no es tratada, con el tiempo se convierte también en resentimiento. Se convierte en silencio. ¿Y sabe qué es lo que a mi juicio es triste? Es que una familia puede seguir, entre comillas, funcionando, pero no disfrutando. Una familia puede seguir funcionando. Es decir, el esposo sigue siendo esposo, la esposa sigue siendo esposa, hace los deberes de la esposa, los hijos siguen haciendo sus deberes, pero no disfrutando. Eso no es la voluntad de Dios. No normalices lo anormal. Por favor, no te conformes con una familia que solo funciona pero que no disfruta, porque ese no es el plan de Dios. Yo no estoy pretendiendo venderte la idea de una familia feliz, de una familia feliz, pero ya te voy a explicar en qué consiste la familia feliz. Más bien, no te quiero vender la idea de una familia perfecta, porque no existe una familia perfecta. Y jamás pretendas que tu esposo sea perfecto, o que tu esposa sea perfecta, o que tus hijos sean perfectos, o que tus padres sean perfectos, porque eso no va a pasar. Así que mi intención no es pretender venderle a usted la imagen que debemos ser una familia perfecta. No, por favor, no. Pero sí una familia feliz. Sí, una familia que disfruta los procesos. Una familia feliz es una familia capaz de disfrutar los procesos. Me explico. Es una familia capaz de disfrutar los tiempos de escasez. Esa es una familia feliz, capaz de celebrar aún en la escasez. Una familia feliz es una familia capaz de disfrutar aún en los procesos de enfermedad, de dificultad. Cuando se viven los procesos, por ejemplo, cuando se vive el proceso, yo creo que el proceso más duro que puede atravesar una familia es la pérdida de un ser querido. Para mí, esa es la tragedia y el proceso más duro que una familia pudiera atravesar. Bueno, podrían haber otros casos. Hay gente que dice: yo preferiría que mi hijo partiera a la presencia del Señor y no verle en esta situación en la que está. Cada familia tendrá su forma de medir el dolor, pero yo pensaría, y por lo menos creo que la mayoría estaríamos de acuerdo, que la tragedia más horrible por la que una familia pudiera atravesar es precisamente la partida de un ser querido. Pero una familia feliz es la que es capaz de abrazarse en medio de ese dolor. Es la que encuentra la manera de unirse más para juntos atravesar ese valle de lágrimas. Entonces, por favor, entienda que una familia feliz no es una familia perfecta. No, todo lo contrario, es una familia imperfecta, pero capaz de disfrutar, capaz de vivir, capaz de adaptarse, capaz de sobreponerse juntos a cada proceso de la vida, por difícil que éste sea. Así que en esta mañana, por favor, rompa en el nombre de Jesús toda estructura mental en la que el diablo lo ha intentado encajonar, haciéndole saber que con el hecho de que su familia funcione, aunque no disfrute, es normal. No es normal. No es normal.
Queremos que nuestra familia funcione y disfrute. Queremos que nuestro matrimonio funcione, pero también disfrutar nuestro matrimonio, con sus imperfecciones, con sus momentos de altos y bajos, con sus momentos en que no nos entendemos, en que me molesto yo, se molesta ella, pero luego lo superamos y seguimos adelante. En momentos en los que mi hijo se decepciona de mí o yo me decepciono de él, hace cosas que me rompen el corazón, pero lo superamos y seguimos adelante y nos disfrutamos. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta preciosa hora, por favor. Así que con esto quiero decirles que el corazón de una familia se puede herir. Claro que sí, el corazón de una familia se puede herir. Pero ¿cómo se hiere el corazón de una familia? Le voy a mencionar 4 cosas. 4 cosas que a mi juicio el enemigo utiliza para herir el corazón de la familia. Preste atención, porque en alguno de estos cuadros tal vez es el látigo que Satanás ha estado utilizando para herir el corazón de tu familia. Número 1, el látigo de las palabras. Las palabras. Las palabras. Por favor, quiero que busquen en Proverbios capítulo 18, verso 21, y quiero que lo lean todos en voz alta este versículo. Rapidito, porque solo tengo 45 minutos. Les veo una sonrisa de felicidad. Ya era tiempo, pastor, ya era tiempo. Especialmente a los jóvenes. Me hacen bullying esos muchachos. Dios tenga misericordia de ellos. Por favor, Proverbios capítulo 18, verso 21. ¿Lo tienen? Léanlo en voz alta. La muerte, wow, y la vida están ¿dónde? La lengua tiene poder. Y el que la ama, pero quedémonos en ese punto, el poder de la lengua. Dice allá Santiago, la lengua es un órgano muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque puede prender un pequeño fuego. Así es la lengua. Bien, el primer látigo que utiliza Satanás para herir el corazón de la familia, ¿cuál es? Las palabras. A veces quien empuña ese látigo puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos. Otras veces quien empuña ese látigo de Satanás, es decir, no es que Satanás venga con los cachos que algunos creen que tiene, las pezuñas, la cola, y en un lado el tridente y en otro lado el látigo, y viene y te azota. No, a veces Satanás viene de una forma más sutil. A veces Satanás utiliza al esposo, y que el esposo sea el que tenga el látigo en la mano para herir con las palabras el corazón de la familia. Otras veces es la esposa, otras veces son los hijos, y otras veces son las suegras. Las palabras es el primer látigo que el enemigo utiliza para herir el corazón. Pero por favor no pierda ese detalle. A veces no es el diablo el que tiene el látigo lo tiene a veces los seres amados. Primero, palabras dichas con ira. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? No permitas que la ira te controle porque pecas. Es decir, vale airarse. Algunos dicen: ay, pastor, qué lindo oír eso, pastor, qué alivio, qué liberador. Ok, vale airarse, pero dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, que la ira te controle. Tú controla la ira. ¿Por qué? Porque cuando nos airamos y permitimos que la ira controle nuestra lengua, usted sabe que hacemos daño.
Usted, mi querida hermana, en un momento de frustración, de rabia, de indignación, es capaz de mirar con los ojos inyectados de sangre, los pelos parados de punta. A veces hasta pareciera que las uñas se le alargaran un poquito más. Y usted mira a ese hombre provocador de su furia y le dice: te odio, pero se lo dice con una descarga emocional. Te odio, que ese hombre dice: esta mujer está hablando en serio, esta mujer me odia. Pero a veces es una palabra dicha saturada de ira. Por un lado le dice: te odio, y al hombre le da de la impresión, le da un infarto y va cerrando los ojos. Inmediatamente se transforma y lo abraza: mi amor, no te mueras, te amo, te amo. La ira, hermano, la ira nos lleva a decir cosas. Un padre airado, una madre airada es capaz de decirle a su hija lo peor, en un ataque de ira, de tratarla de prostituta, de maldecirla. Un padre airado es capaz de decirle a su hijo lo peor, tratarlo, hermano, de la peor manera. Tal vez en algún momento usted ha tenido un vecino y ha escuchado al vecino cómo trata a su hijo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado ver vecinos cómo tratan a sus hijos. Hermano, en alguna ocasión tuvimos que intervenir. Mi esposa intervino, habló con la persona. Había momentos en que nos provocaba hacer algo, llamar a la policía, hasta que al fin mi esposa logró hablar con esa persona. La manera tan horrible esa madre trataba a sus niños, niños pequeños. ¿Pero por qué lo hacía? Porque controlada por la ira, no tenía filtro. Controlada por la ira, era capaz de decir cosas terribles. Les estoy explicando cómo herimos el corazón de la familia. ¿Quién estaba hiriendo el corazón de esos niños? No los vecinos. No lo estaba hiriendo el brujo, el hechicero. ¿Quién estaba hiriendo el corazón de los niños de mis vecinos? Su propia mamá. ¿Acaso ella no quiere a sus hijos? Sí los quiere, a su manera, pero los quiere. Pero cuando la ira controla, Satanás te coloca el látigo de las palabras en tus manos. Y tú, enceguecido por la ira, le haces el trabajo al diablo: herir el corazón de tus hijos, herir el corazón de tu esposo, herir el corazón de tu esposa. En ese mismo versículo, Santiago dice: hermanos míos, de una misma fuente no pueden salir dos aguas, agua dulce y agua salada. Así también no puede ser que con la misma boca que alabamos a Dios, con esa misma boca maldigamos a los hombres. Dice Santiago: hermanos míos, eso no puede ser. Así que las palabras dichas con ira son el látigo que utiliza Satanás y que lo coloca en las manos de los seres amados para causar heridas. Estoy en el punto de cómo se hiere el corazón de la familia. ¿Sabe con qué más se hiere? Hablando de ese látigo de las palabras, con comparaciones. Cuando el esposo compara a la esposa con otra: yo me vine a casar contigo, mira fulana de tal, esa mujer sí es esto, esta mujer sí lo otro. Y más cuando la comparación es un golpe a la dignidad de la mujer. Por ejemplo, cuando comparas a tu esposa que te parió 4 hijos y que ya no tiene el cuerpo que tiene la muchacha de 20 años, y le dices: tú no te cuidas, pareces una no sé qué cosa, mira a fulana cómo ella sí se cuida. Yo creo que el esposo debe animar a su esposa a cuidarse, pero tiene que saberlo hacer. Yo creo que el esposo debe animar a su esposa, no solo animar, proveerle, porque hay esposos tacaños que quieren que la esposa se vea bien, pero no son ni para comprarles un champú a la hermana. Y usted debe colaborar con la imagen de su esposa e inspirarla. Mi amor, me gustaría que pudiéramos comer más saludable. Mi amor, me gustaría que pudiéramos salir a caminar. Mi amor, ¿sabes? Me gustaría que usaras este producto. Mi amor, ¿qué necesitas? Mi amor, me gustaría que cambiaras tu armario de ropa. Las hermanas deberían decir: amén, pastor, amén. Pero cuando un esposo compara a su esposa
de esa manera hiere el corazón de esa esposa. Igual, cuando una esposa compara a su esposo con otro hombre, es un golpe demoledor a el honor de ese hombre, a la autoridad de ese hombre. O sea, el peor daño que usted le puede hacer a su marido es compararlo con otro hombre. Puede ser que su marido explote y le diga lo que se merece y lo que no se merece, o puede ser que su esposo simplemente calle. Pero usted acabó de herir a ese hombre al compararlo con fulano, porque fulano trabaja más, porque fulano sí es exitoso, porque fulano sí es detallista. Así que la comparación. ¿Y qué hablar de nuestros hijos? Cuando comparamos a nuestros hijos con otros, ¿cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Estoy hablando sobre la manera cómo se llega a herir el corazón de la familia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Si tienes el látigo de las palabras en las manos, por favor suéltalo. En el nombre de Jesús te lo digo. ¿Sabe cómo más? Colocándole etiquetas a nuestros familiares. Tú nunca haces nada bien. Tú no sirves. Tú eres burro. Tú eres floja. Promesas incumplidas. Recuerden, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con tu lengua tienes la facultad de matar a tu esposa, de matar a tu esposo o de darle vida. Recuerden que no solo se mata con cuchillo, con palo, con revólver, mata también con palabras. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Segundo látigo, el látigo de las acciones. Las acciones, lo que se hace, el maltrato psicológico o físico, por supuesto que hiere el corazón de una familia. Hay hijos, bueno, nuestra generación y sobre todo, bueno, algunos tuvieron la mala dicha de que le prolongaron ese modelo de corregir, pero parte de los de nuestra generación a veces no nos corregían, nos torturaban. Y hay muchachos que cargan en su corazón la imagen de la mamá. Yo recuerdo en mi pueblo había una señora que en la calle, en público, agarraba al hijo, le ponía el pie en el cuello y ella cargaba un palo, no una vara, un palo, y agarraba a ese muchacho. Yo recuerdo que todos los niños de la época nos íbamos a ver el espectáculo, una mezcla de morbo con dolor, con empatía, con ¿qué hacemos? Pero el que se mete le dan palo también. Son heridas. Por supuesto, nuestros padres nos criaron así porque así fue como a ellos los criaron también. Pero esas heridas físicas pasan los años y se recuerdan con nostalgia. Ya voy a explicarle este tema. Espero que el tiempo me dé, porque les voy a hablar 45 minutos. Donde llegué. Llevo 15, ¿verdad? No sé cuánto llevo acá el cronómetro. Pero esas heridas físicas se quedan con el paso de los años. El esposo que un día golpeó a la esposa, eso queda ahí. Eso queda ahí. La esposa que un día golpeó al esposo, esas heridas quedan allí. Las heridas psicológicas, las heridas verbales, las heridas con palabras, los maltratos psicológicos.
Hay esposos que no le pegan a la esposa, pero hay esposas que dicen: yo preferiría que me pegara. Es decir, la cachetada, el dolor se pasa y si me dan la oportunidad se la devuelvo. No agarren esos malos consejos. Pero es que hay palabras que te dice el esposo o que te dice la esposa, y esas palabras te mortifican el resto de tu vida. Se quedan ahí, se alojan en una parte del corazón. ¿Y cuánto daño hacen? Así que el látigo de las acciones, los abusos, niños que fueron abusados sexualmente por un tío, por un familiar cercano, y no importa cuántos años pasen, ese trauma queda allí en el corazón. Hay matrimonios que terminan dividiéndose porque no lograron superar ese trauma, porque cuando la joven o el joven iban a llegar al momento de la intimidad, ese fantasma llegaba, el trauma llegaba, y nunca pudieron consolidar una relación, una vida marital saludable. Y llega un momento en que se rompen porque arrastran heridas desde la infancia, de abuso físico, de abuso sexual. Hay hijos que fueron abusados físicamente, no sexualmente, pero físicamente, con trabajo, que los hacían sentir como si fueran los burros de la casa. Hijos resentidos que dicen: papá, mamá, a mamá nunca se preocupó por mandarme al colegio. Solo quería que yo le llevara plata a la casa, solo quería que yo le hiciera los oficios, pero nunca se preocupó siquiera por yo terminar un bachillerato, por llevarme a un colegio público que no le iba a costar a ella nada, a él nada. Abusos físicos. Y esos abusos son los látigos que Satanás coloca en las manos de los seres queridos para causar heridas en el corazón de la familia. ¿Cómo vamos hasta aquí, queridos? ¿Me estoy haciendo entender? Estoy en el punto de la manera como herimos nuestra familia, porque de repente yo digo: hermano, ojo que su familia puede tener el corazón herido, y usted inmediatamente se imagina: uy, ese es el brujo, esa es la hechicería, ese es el... Y resulta que no. Primero, que sí, puede ser que mi familia esté herida, el corazón de mi familia hoy está herido, y lo más terrible, que quien ha herido la familia he sido yo mismo. Y necesitamos hoy, esta primera parte de la conferencia es llevarnos a reaccionar. Así que el segundo látigo que Satanás utiliza y que lamentablemente lo coloca en las manos de los seres amados para herir el corazón de la familia, otro látigo es la infidelidad. La infidelidad. Pregúnteselo a la esposa que tuvo que superar la infidelidad de una esposa. Pregúnteselo al esposo que tuvo que superar la infidelidad de su esposa. Eso deja una herida. Dicen Proverbios que la afrenta del adúltero nunca será borrada. En el corazón de la mujer que perdona, salvo que el divino alfarero sane a profundidad del corazón, siempre estará esa semillita. Y si lo vuelve a hacer, ¿y quién me garantiza que me esté diciendo la verdad? ¿Y quién me garantiza que no lo esté haciendo por otro lado? Así que claro que deja una herida la infidelidad, el adulterio, la fornicación. Pero nosotros solemos hablar de la herida que queda en los cónyuges. Pero ¿y qué de los hijos? Yo recuerdo que fue la primera campaña que prediqué una vez que salí al ministerio. Yo salí al ministerio el 16 de marzo del 2003. Semana siguiente estaba predicando una campaña en Sitio Nuevo, Magdalena. Fue mi primera campaña que recuerde yo. Terminando la campaña, o un día antes de terminar la campaña, yo estaba hablando un tema sobre la manera como Dios libera el corazón del hombre. Una joven que para ese entonces la muchacha tendría algunos 22 años,
la joven pidió que quería hablar con el predicador. Era una pastora la que en ese momento estaba a cargo de esa iglesia. Hicieron la forma para que la muchacha hablara conmigo y yo la atendí. Me dijo la muchacha: yo soy prostituta, además consumo drogas. Bueno, me expresó toda su experiencia laboral. Y me dijo: pero ¿sabe cómo empezó todo, pastor? Me dijo: yo era una niña, tendría algunos 10 años de edad. Mi papá nos había abandonado. Así que mi mamá era mi héroe. Mi mamá era todo lo que tenía. Ella dormía en una habitación y yo dormía en otra habitación. Un día me levanté, no sé a qué hora de la noche o de la madrugada, y iba al baño cuando escuché los sonidos en el cuarto de mi mamá. No había puerta, una cortina. Cuando corrí la cortina, vi a mi mamá con el esposo de mi tía, la tía que tanto nos ayudaba. La niña dice: yo me quedé paralizada, pero esa imagen, durante los segundos antes que la mamá se diera cuenta que su hija estaba presenciando, ella dice: eso me desbarató la vida. Eso que vi, jamás he podido borrarlo de mi cabeza. En ese momento sentí que odiaba a mi mamá. Sentí que todo mi mundo se cayó. A los 12 años empecé en la prostitución. A los tantos años empecé a consumir drogas. No encuentro satisfacción, no importa con cuántos hombres esté, la vida me hiede, me apesta. Mi vida es una miseria. He intentado matarme, pero ni de eso soy capaz. Le estoy hablando de una jovencita de 22 años que su vida se le destruyó cuando vio a su mamá acostada con su tío. Así que la infidelidad es un látigo que también destruye el corazón de los hijos. El hijo que tiene a papá como: papá es mi héroe, y un día se entera que el papá rompió el corazón de su mamá, ese hijo queda con una herida. El hijo que un día se entera que mamá es la culpable de que papá se haya ido porque mamá se acostó con otro hombre, cuando mi papá la respetaba, mi papá la amaba, ese hijo, esa hija queda con una herida que la acompañará el resto de su vida. Así que el látigo de la infidelidad es otro de los látigos que Satanás utiliza para herir nuestra familia. Sé que estoy tomando más del tiempo que debería en este punto de cómo se hiere el corazón de la familia, pero es que lo considero necesario, porque a veces andamos y vamos y no nos detenemos a pensar en nuestras acciones, en cómo somos nosotros los que estamos dañando, los que estamos empuñando ese látigo que está hiriendo el corazón de nuestra familia. Por favor, denle un aplauso a ese divino alfarero que hoy va a obrar y hoy va a tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Otro factor, y aquí voy rápido, por ausencia, es el tercer látigo. Cuando los padres están ausentes físicamente, el esposo, la esposa, la falta de tiempo, la falta de escuchar, la falta de afecto. Esa ausencia es bien nociva. Y número 4, por silencios prolongados, conflictos no resueltos, conversaciones que se evitan, emociones reprimidas. Y eso está allí como una olla de presión. Que usted no ve que nada pase, pero la olla está acumulando la presión. Y si en determinado tiempo o en determinada presión el sistema de la olla no funciona, que es, usted sabe que la olla de presión, no sé si estoy diciendo bien, o me entienden con olla de presión, ¿verdad? Si en determinado tiempo o a determinada presión que tenga la olla por el calor, la tapita, el pito no se dispara para liberar de presión la olla,
sino que la olla sigue acumulando y ese pito no se dispara, ¿qué pasa con la olla? Se explota la olla. Se explota la olla. Así hay corazones, así hay familias. Están acumulando presión, están acumulando presión, están acumulando presión. La olla debe, por su propio mecanismo, debe liberar la presión de forma periódica. Pero si la que está cocinando se da cuenta, uy, esta olla debió pitar, no ha pitado, ¿qué hace? Yo veo a mi esposa que a veces le mete una cuchara y le sube para obligarla a que bote la presión. ¿Cómo está la presión de tu familia? Yo creo que debes meter la cuchara hoy para que se libere la presión delante de la presencia de nuestro Dios. Por favor, levante sus manos, dele gloria, dele honra, dele alabanzas al Señor. Mire, una señal clara que el corazón de la familia está herido es cuando no hay conexión. No sé si te ha pasado que hay familias que tú los ves y dices, ellos no conectan. O sea, ellos están en esa casa pero no conectan. No hay conexión. Es evidencia de una familia que está enferma. Termino ya con esto. Yo les he hablado la forma como los látigos, cómo se logra herir una familia. Pero ahora permítame decirle el porqué. ¿Qué lleva a un esposo? ¿Qué lleva a un padre? ¿Qué lleva a una madre a tomar el látigo de las palabras, de las acciones, del silencio prolongado? ¿Cuál es el otro? De la ausencia, herir a su familia. Bien, eso tiene que ver por varios elementos. Primero, por heridas que nacieron desde muy temprano, heridas que se traen desde niño y que nunca es decir, un niño que fue maltratado en su infancia y no superó ese proceso, llega a ser padre, llega a ser esposo, y esas heridas tarde que temprano le pasan factura. El niño que es violado y se llega al matrimonio y no superó, la niña que fue violada y no superó esas heridas, empieza a tener un comportamiento agresivo, a rechazar al esposo. Pero la raíz, ¿de dónde viene? De heridas de la infancia que no se procesaron. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que esas heridas de la infancia pueden ser rechazo, abandono, falta de afirmaciones. Es una palabra muy usada por los psicólogos, afirmación. El padre debe afirmar al hijo, debe aprobarlo, debe hacerle sentir a su hijo: eres bueno en lo que haces, tienes defecto pero también tienes capacidades. Bendito el nombre del Señor. La disciplina con amor. Número 2, modelos familiares aprendidos, modelos errados aprendidos de familia. Y termino con esto. ¿Por qué? Es decir, esta expresión usted la va a escuchar en repetidas ocasiones: así me criaron a mí. Así me criaron a mí y bien que estoy. Nosotros vivimos en una cultura en la que la violencia se ha normalizado. Y eso no es fácil. Voy a intentar tomarme unos minutos y para que usted vea que sí voy a cumplir con el horario. ¿Cómo erradicamos esa violencia, esa cultura de violencia de nuestra familia? Si nos convencimos y nos convencieron que tienes que gritar para que te respeten,
Es más, me tienen que gritar para yo hacer caso. Es una cultura de violencia. Una persona con sus facultades motrices en su perfecto estado no necesita que lo griten para hacer algo. Con que le digan: fulano, debes hacer esto y hacer esto, sería suficiente. Pero vivimos en una cultura de violencia a tal grado que eso nos parece que es blandengue. Así que tengo que esperar que mamá, que papá, que el pastor, que el hermano, que fulano, que el patrón, que la persona que ejerce la autoridad llegue y me grite, me amenace: si no haces esto te bajo el salario, si no haces esto te castigo. Y cuando me amenazan, entonces sí lo voy a hacer. El problema es que esa cultura de violencia la llevamos a la familia. Nos convencimos que la corrección que sirve es la del palo, y llegamos a normalizar eso. No, la cultura que sirve es la de la corrección, la de la disciplina. Pero parte del engaño que tenemos al normalizar la cultura de violencia es que confundimos disciplina con violencia. O sea, nosotros llegamos al punto de entender que corregir a mi esposa es pegarle, y el esposo, pero con la mayor seguridad del mundo, dice: no, es que mi esposa necesitaba unas 2 cachetaditas. Pero te lo dice con una seriedad. Pero prívate. La esposa dice: no, es que él me pega porque me ama. Ahora, usted se ríe, pero simplemente estoy colocando la lupa en nuestra cultura de violencia. Así que la mamá agarra al niño de 2 añitos con una correa o con una chancla, y ella, llena de ira, de frustración, descarga su ira. Pero es que tiembla cuando le pega al niño, tiembla. Pero ella jura que está corrigiendo a su hijo con amor. En la cultura de violencia en la que vivimos, se ha normalizado eso, y llegamos a creer que efectivamente eso lo hace con amor. No es así. Yo les he explicado en repetidas ocasiones, en mi caso, yo tenía los dos en mi casa tenía los dos polos. Tenía a mi mamá, que cuando mi mamá agarraba rabia, uno tenía que ver lo que estaba haciendo. Y si tenía que correr, uno tenía que correr rápido, porque... Y en otras, bueno, en los momentos más suaves, mi mamá agarraba un tema el lunes 2 de febrero y no tenía ningún problema en terminarlo el 2 de marzo. Un mes completico, todos los días. Realmente eso me hizo reaccionar. No, mi carácter se deformó. Llega un momento en que cuando tú utilizas la violencia como mecanismo de corrección, provocas violencia en tus hijos. Y el padre que corrige con violencia provoca violencia en sus hijos. Así que llegó un momento en que ya yo me ponía de tú a tú con mi mamá. Con mi papá no hacía eso. Pero es que mi papá, primero, no agarraba un tema el 2 de febrero y lo terminaba el 2 de marzo. No, mi papá llegaba era un campesino muy humilde. Mi papá llegaba, se bajaba del burro, nosotros llegábamos lo ayudábamos a bajar las cosas, que la yuca, que las cuestiones, le quitábamos el sillón al burro. Mi papá llegaba, mi mamá le servía el café. Cuando ya todo estaba y habían cosas malas, entonces mi papá nos sentaba: hijo, venga, vamos a hablar, pero con ese tono, con esa seriedad. Hijo, esto, con argumentos, tal y tal. Era una terapia que hacía mi papá. Con eso, mi papá llegaba a mi corazón. Lo primero que mi papá hacía era hacerme sentir, hacerme ver lo mal hijo que yo era, sin decirme que yo era un mal hijo,
Pero el respeto con el que él me trataba. Lo segundo, me desbloqueaba, me desarmaba. Es decir, no me daba lugar a yo decir papá por tal y tal cosa. No, él primero que me decía, número uno esto, número dos esto, me hacía que yo analizara mi comportamiento. Así que me desarmaba mi papá. Y tercero, mi papá tocaba la fibra de mi corazón. O sea, no solamente levantaba el trofeo de yo tenía la razón, ¿ves? No, es que mi papá lograba conectarme. No necesitaba la violencia, pero eso formó mi carácter. Por supuesto, mi mamá a su manera, todo lo que hacía lo hacía porque me amaba, porque soy su hijo. Yo creo que la semana pasada le decía, el sueño de ella es que yo fuera pastor. Y en su forma de cómo ella la criaron, de cómo ella entendía la vida, ella consideraba que así tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una cultura de violencia que la repetimos. Y llegó un momento en que yo tuve que pararme. Llegó un momento en que a Santiago lo discipliné con correa, pero le di muy duro. Yo me sentí miserable, me sentí repitiendo mi historia. ¿Sabe qué me hizo sentir miserable? Primero, que me di cuenta que lo corregí con rabia. Segundo, que me di cuenta que no me interesó corregirlo, me interesó satisfacer mi ego de papá herido. Que lo que quise fue defender mi autoridad, que fue amenazada por la desobediencia de él. Y que si acaso hubo la intención de formar el carácter de mi hijo, eso estuvo muy en lo último. Cuando me di cuenta de eso, me sentí miserable. Si nosotros normalizamos la violencia de cultura en nuestra familia, nunca vamos a romper ese ciclo de herir el corazón de nuestra familia. Hay que disciplinar, claro que hay que disciplinar, claro que hay que castigar, claro que hay que corregir, pero hagámoslo como el Señor nos corrige a nosotros. Y ese es el modelo que tenemos. ¿O acaso el Señor lo agarra a usted y le pone el pie en el cuello y le da palo? No. ¿Cómo nos corrige el Señor a nosotros? Entonces copiemos el modelo de nuestro Padre. Así como el Padre me trata a mí, yo debo tratar a mi hijo. Así como el Padre me corrige a mí, yo debo corregir a mis hijos. Debemos romper esa cultura de violencia, porque esa cultura de violencia la pasamos a nuestros hijos. Nuestros hijos la pasan a la sociedad. Luego los hijos la invierten en la familia que forman. La familia que forman la vuelve a vertir sobre la sociedad. Y estamos como estamos, sumergidos en una cultura de violencia que empieza en la casa. Colócate de pies, por favor. ¿Cómo está el corazón de tu familia? ¿Cómo está el corazón de tu familia? Miren, el propósito de esta conferencia no es avergonzarlo, no es exponerlo. El propósito de esta conferencia no es avergonzarlo ante su esposo o ante su esposa o ante sus hijos o ante sus padres. Por favor, no. Sería muy decepcionante que esta palabra nosotros la tomemos de esa manera. El objetivo de esta conferencia es, por favor, mírenme, los que están allá atrás, miren para acá, ustedes que están acá, mírenme, por favor. Por favor, mírenme, por favor. El propósito de esta conferencia es que el Señor ponga el reflector de la palabra en nuestro corazón, pero que enfoque también nuestro corazón, que las partes más oscuras, esas esquinas donde casi nunca entra la luz, que hoy el reflector de la palabra de Dios nos permita ver lo que había ahí escondido. No sé si me hago entender.
que el reflector de la palabra hoy nos permita ver lo que está en las esquinas, en lo que casi nunca vemos. Cuando hacemos un análisis de nuestra vida, lo hacemos a veces de forma superficial o en el mejor de los casos muy a conciencia, pero hay ciertas áreas de nuestro corazón a las que no llegamos. Por favor, escúcheme. Y el objetivo de este mensaje hoy es que el Señor pueda colocar el reflector de su palabra y enfoque también nuestro corazón, que hoy el Señor nos haya permitido ver los escombros que han estado en esos rincones escondidos de nuestro corazón. Porque la sanidad de un corazón herido inicia cuando reconocemos que hay una herida. Segundo, cuando tomamos la decisión de soltar el resentimiento, de soltar los patrones errados que heredamos de nuestra familia. Cuando tomamos la decisión de soltar el dolor, de soltar el pecado. Que una persona que se aferra al pasado, que se aferra al dolor, no, hace 20 años él me dijo que yo era fea y yo no lo quiero. Hace 20 años. Y esa hermana que se aferra al dolor, a la herida de hace 20 años, mire, podrá venir aquí nos agarra la 10ª temporada de Familias en Manos del Alfarero, que no la vamos a sacar de su situación. Así que hoy vamos a hacer una oración de renuncia. Si tienes a tu esposo, a tu esposa a tu lado, a tus hijos, esta oración tenemos que hacerla en familia, por favor. Es más, voy a pedir que me recojan unas 3. Bueno, ahí veo las sillas bien acomodaditas, pero necesito que me recojan unas 2 o 3 hiladas de silla. Yo quiero invitar a familias que quieran venir a este altar a hacer una oración de renuncia. Familias que quieran renunciar al dolor. Familias que quieran, padres, hijos que quieran renunciar a heridas, que quieran renunciar a traumas, que quieran renunciar a pecados que de pronto han logrado afectar la familia. Yo quiero que pasen esas familias acá al frente. Y Dios bendiga a los hermanos que aceptan este llamado y están pasando. Dios les bendiga. Porque a veces por pena, no, para que no crean que mi familia está mal, entonces nos privamos de recursos valiosos como esto, pasar al frente para que el pastor de mi iglesia haga una oración por mi familia. Así que les felicito a ustedes. Sé que hay personas que están conectadas a través de las redes sociales en casa, y sé que el Dios del cielo tiene poder también para tocar tu familia allá donde te encuentras. El Dios del cielo tiene poder para obrar en las familias que están en casa. Por favor, amor, sube un poco más acá. Esta oración es una oración en la que vamos a renunciar. La Biblia dice, si hay que recoger más sillas, yo creo que sí, o por favor háganse acá, me ayudan con esa cámara, por favor. Creo que esa cámara deben también rodarla un poco hacia atrás. Por favor, necesito que el espacio lo tengamos para las familias acá al frente. Hay familias que necesitan pasar, hay familias que no pueden irse de este lugar con el corazón cargado. No puede ser posible que salgas de aquí y que vuelvas a casa cargando el peso que te ha destruido durante tiempo. Vamos a renunciar al peso, vamos a renunciar al dolor, vamos a renunciar al resentimiento, vamos a renunciar a los errores, al pecado, vamos a renunciar a lo que sea que esté lastimándonos a nosotros y a nuestra familia. No sé si lo sugieren, ayudan a acomodar de tal forma que puedan pasar más familias que deseen pasar. La Biblia dice, por favor escúchenme antes de orar, porque vamos a orar con el entendimiento. Esta es una oración que necesitamos hacerla con el entendimiento. Así que por favor présteme atención. La Biblia dice, no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendételas. Y la Biblia dice que debemos renunciar a lo vergonzoso y que renunciemos a lo oculto. Así que en este momento no vamos a participar más en pecado, no vamos a participar más en resentimiento, no vamos a participar más en las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy vamos a renunciar a lo vil, vamos a renunciar a lo que no le agrada a Dios. Ahora, ¿cómo se hace una oración de renuncia? Primero, una oración de renuncia debe ser el resultado de un arrepentimiento genuino. Es decir, personas que dicen: Señor, perdóname porque me he equivocado, porque he herido. Sin darme cuenta, yo era el que estaba sosteniendo el látigo que ha estado hiriendo el corazón de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Perdóname y me arrepiento por eso. ¿Ok? Segundo, la oración de renuncia debe ser una oración consciente, voluntaria y precisa. Consciente. Usted debe ser consciente a qué va a renunciar. Usted debe ser consciente que además quiere renunciar porque es voluntaria. No se trata que yo lo mando acá y venga y haga una oración de renuncia, porque no va a funcionar así. Porque yo no tengo varita mágica, yo no tengo palabras mágicas. Así que tiene que ser voluntario. Cada persona que pasa porque de veras quiere que el corazón de su familia sane y porque quiere que su corazón sane. Y tercero, debe ser específico. Es decir, al usted pasar acá, usted no puede pasar a decir: bueno, Dios, si en algo yo he fallado, si por las moscas. No, tiene que ser específico. Tienes que pasar acá a decirle a Dios de qué quieres renunciar. Pero yo quiero renunciar por mi infidelidad, Señor, porque he herido a mi familia con la infidelidad. O yo quiero renunciar al maltrato a mis hijos, al maltrato o yo quiero renunciar al resentimiento, o yo quiero renunciar a la amargura, o yo quiero renunciar a esta rebeldía, yo quiero renunciar a la mentira. Yo no sé, pero tienes que ser específico, porque el látigo que has estado usando para lastimar a mamá, a papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu yerna, a tu nuera, perdón, a tu nuera, a tu yerno, el látigo que has estado utilizando para lastimarlos a ellos, tienes que renunciar a él hoy. Y una vez que hagamos esta oración de renuncia, entonces vamos a pedirle al divino alfarero que meta sus manos. Vamos a decirle: Señor, entra a mi casa y sana mi corazón. Los que pasaron aquí al altar, los que me están viendo a través de las redes sociales, los que se quedaron en la silla, si desean también hacer esta oración de renuncia, los felicito. Hay personas que están solos acá, que no está esposo, no está la esposa, no está papá, no está mamá, pero pasaron, porque tú estás aquí y tú representas a tu familia. Tu oración representa tu hogar. Así que por favor, cierre sus ojos. Esta es una oración muy personal y yo quiero que usted la haga con sus propias palabras. Primero vamos a decirle: Señor, perdóname. Hijo, pídele al Señor que te perdone, tal vez por lo que hayas hecho, por los errores cometidos hacia papá, hacia mamá, hacia tus hermanos. Padres, pídele al Señor que te perdone por los errores que hayas cometido con tus hijos, esposo, esposa. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido la familia que tú quieres, que tú esperas. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque hemos infringido tu ley, hemos infringido tu mandamiento. Perdónanos. Perdónanos porque le hemos dado lugar a nuestros sentimientos, a nuestra carne, a nuestros deseos. Hemos ignorado tu propósito para con nuestra familia. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ahora he pedido a este grupo de hermanos representando a sus familias que pasen a este altar, y junto a ellos, Dios, quiero pedirte que escuches esta oración de renuncia que hacemos en este altar. Hemos pasado este altar porque en el altar se sacrifica, porque en el altar
es donde el cuerpo del pecado se sacrifica para que sea quemado con el fuego. Hemos pasado este altar, oh Dios, porque aquí queremos renunciar de forma consciente, de manera voluntaria y de forma precisa. Queremos renunciar a cosas que han estado lastimando nuestro corazón, que han estado lastimando el corazón de la familia, Dios. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que oigas la oración que cada hermana está haciendo. Escucha la oración que cada hermano está haciendo, Dios. Escucha la oración de cada hijo, de cada hija. Vamos, renuncia al dolor ahora. Alguien tiene que decir: yo renuncio al dolor, renuncio a esta herida, renuncio a este resentimiento, renuncio a esta falta de perdón, renuncio a este sentimiento de adulterio, de infidelidad, renuncio a ello. Renuncio a esta ira incontrolable, renuncio a este celo incontrolable, renuncio a esto que lastima a mi familia, que lastima mi vida. Vamos, debe ser específico, mamá, debe ser específico, papá, debe ser específico, hijo, hija. ¿A qué cosa en particular debes renunciar en esta mañana? Mientras tú estás renunciando, vamos adorando a Dios. Por favor, tómate tu tiempo. Estás con tu familia, estás ante el altar de Dios, estás ante la presencia de Dios. Aprovecha este momento, por favor, aprovecha este momento. Ábrele tu corazón a Dios hoy. Estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no. Vamos a hablar con Dios. Estamos en un tiempo de renuncia. Estamos en un tiempo de renuncia. Estamos en un tiempo de renuncia. Padre, te pido por mi hijo, te pido por mi amada esposa, te pido por mi hijo Carlos Andrés, oh Dios. Hay cosas en su corazón que, Dios, deben salir, y te pido que en esta hora, por la obra de tu Espíritu, esas cosas salgan en el corazón de mi esposa, oh Dios, en el corazón de mi hijo Santiago Elías, en mi corazón, Señor. La soledad ha sido mi cobija, me hace entrar, Cristo le da forma y se barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma y se barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma y se barro. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Yo quiero que, por favor, los que puedan hacerlo y sienten de Dios hacerlo, abraza a tu esposa, a tus hijos, y si tienes que decirle te perdono, si tienes que decirle perdóname, hazlo, por favor. Por favor, no salgamos de este culto con ese resentimiento. Si tienes que decirle a tu mamá, mamá, perdóname. Tu madre, dile a tu hijo, hijo, te perdono. Dile a tu esposa, te perdono. Te perdono. Te perdono.
porque solo así podemos invitar al alfarero a nuestra casa. Solo de esa manera es la única forma como podemos invitar al alfarero a nuestra casa. El alfarero no puede entrar a la casa de esposos que no se quieren perdonar. Es inaudito decirle al alfarero: alfarero, entra a mi casa, pero yo no quiero perdonar a mis padres. Así que por favor quiero que ahora digamos: divino alfarero, te invito a que entres a mi casa. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Diga: divino alfarero, te invito a que entres a mi casa. Restaura mi familia, restaura mi hogar. Vamos, dígale. Alguien tiene que decirlo de corazón. Alguien tiene que decirlo de lo más profundo de su alma. Alguien tiene que decirlo: divino alfarero, por favor te pido que entres a mi casa, que sanes el corazón de mi familia ahora, que las heridas puedan cicatrizar, que las heridas puedan cicatrizar hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Poder transformar. Vamos, levanta tus manos y dile a Él: fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, el dolor. Y como hoy siempre estarás. Una vez más, fueron tus manos, dilo con toda tu alma. Las que arrancaron de mi vida lo pasado y hoy puede más poder transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado y como Yo quiero que todos los aquí presentes levanten su mano derecha. Los hijos, los padres, los esposos, levanten su mano derecha, por favor, y digan conmigo: en el nombre de Jesús, a partir de hoy, en mi casa, el corazón de mi familia está en las manos del divino alfarero. Y a partir de hoy me comprometo a vivir una nueva etapa, una nueva historia con mi familia. El pasado de dolor, de heridas, queda atrás. El pasado de infidelidad, de maltratos, de palabras hirientes, queda atrás. Porque hoy, vamos, dígalo con autoridad, hoy el divino alfarero ha tocado el corazón de mi familia y hay sanidad y hay libertad. Hoy el poder de Dios ha tocado y seguirá tocando el corazón de mi familia. En el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que está pasando en esta mañana en el mundo espiritual? El diablo está perdiendo el poder, el dominio que tenía en algunos matrimonios. Yo siento la unción de Dios. Se están rompiendo cadenas. Amashanda, Ribasayama. Hay hogares donde Satanás, matrimonios donde Satanás tenía cierta autoridad, se está rompiendo hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Invoco al Dios que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. Al Dios
que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque ese mismo Dios tiene poder para hacer volver el corazón del esposo hacia la esposa y el corazón de la esposa hacia el esposo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden pasar a su puesto, por favor.